Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nayeli Mesamira, estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. En América Latina, la educación ha sido históricamente un campo de disputa. No se trata solo de aprender a leer o escribir, sino de cómo comprendemos el mundo, cómo actuamos en él y con quién lo construimos. Paulo Freire, uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, propuso que educar no era un acto neutral, sino profundamente político. Para Freire, educar es una práctica de la libertad, una forma de hacer del ser humano un sujeto activo, crítico y transformador. No somos, estamos siendo. En este instante, mientras miras, mientras escuchas, tú también estás siendo. No estamos acabados y por eso podemos cambiar el mundo. Y por eso podemos educar. Paulo Freire nació en 1921 en Recife, una de las regiones más empobrecidas de Brasil. Desde niño vivió en carne propia el hambre, la exclusión y la desigualdad que marcaron a millones de familias en América Latina. Su biografía no estuvo separada de la realidad de su pueblo. Fue precisamente esa experiencia de pobreza y marginalidad la que lo llevó a comprometerse con una educación transformadora. En las décadas de 1950 y 1960 comenzó a trabajar con comunidades rurales y trabajadoras del campo, desarrollando un método de alfabetización que no solo enseñaba a leer palabras, sino a leer el mundo. En sus círculos de cultura, las personas no memorizaban letras sueltas, sino que reflexionaban sobre su entorno, nombraban la injusticia y encontraban en la palabra un instrumento de liberación. Este enfoque revolucionario incomoda a los sectores de poder. En 1964, tras el golpe militar en Brasil, Freire fue encarcelado y posteriormente exiliado. Vivió en Chile, Bolivia y Suiza y trabajó con organizaciones internacionales comprometidas con la justicia social. A pesar de ser considerado subversivo por los regímenes autoritarios, su pensamiento no se detuvo en el exilio, se expandió. Hoy, su pedagogía sigue viva en proyectos de educación popular, en movimientos campesinos, en experiencias comunitarias, en aulas rurales y urbanas, y en cada espacio donde la educación se piensa como práctica de libertad. Las fronteras políticas no detuvieron sus ideas. Por el contrario, su exilio fue también una siembra global de conciencia, diálogo y esperanza. Educar no es llenar cabezas, no es dictar verdades. Educar es un acto de amor y de coraje, es invitar al otro a ser más, es abrir ventanas en la conciencia. Paulo Freire lo supo, lo gritó desde las entrañas de América Latina, en las favelas de Recife, en los campos chilenos, en los barrios silenciados. Él no vino a enseñar a leer palabras, vino a enseñar a leer el mundo. Educar como práctica de la libertad significa formar personas capaces de leer su realidad, cuestionarla y actuar sobre ella. La educación no debe ser un mecanismo de reproducción social, sino una herramienta para transformar condiciones injustas. En lugar de un proceso vertical en el que el docente impone contenido, la educación debe ser dialógica, un encuentro entre seres humanos que aprenden mutuamente. Esta perspectiva rompe con el modelo bancario de la educación, donde el estudiante es visto como un recipiente vacío que se debe llenar. Los opresores no tienen miedo a la educación, tienen miedo a la conciencia, porque cuando el oprimido se descubre como sujeto, ya no quiere parecerse al opresor, quiere liberarse de él, de fuera y de dentro. Por eso Freire no ofrecía recetas, ofrecía una ética, un principio. Nadie educa a nadie, nos educamos entre todos, a través del diálogo, de la escucha, de la vida. La educación transformadora no busca formar individuos pasivos, sino agentes capaces de incidir en su entorno. Desde las pedagogías críticas hasta la educación popular, el centro está en la transformación de la realidad y el propio sujeto. Según Freire, la conciencia crítica nace cuando las personas entienden que su situación no es natural ni definitiva, sino producto de las relaciones históricas que pueden ser modificadas. Y ese despertar solo es posible si la educación parte de la experiencia y la realidad concreta de los estudiantes. La educación como práctica de la libertad comienza con una pregunta. ¿Qué vemos cuando miramos nuestro mundo? ¿Qué sentimos cuando escuchamos nuestra historia? ¿A quién no hemos escuchado todavía? Freire nos recuerda que toda transformación inicia con un acto de diálogo, que pronunciar el mundo es también transformarlo, y que el silencio impuesto no es paz, sino estrategia. Porque en América Latina el silencio ha sido política, y educar es romperlo. Y en este enfoque, el diálogo no es solo una técnica, sino una condición necesaria para educar. Dialogar implica reconocer al otro como sujeto,
Implica construir saberes de manera colectiva, problematizando juntos el mundo que habitamos. La educación basada en el diálogo crea comunidades donde se construye conocimiento, se reconocen las diferencias y se avanza en procesos de comprensión mutua. Freire insiste en que sin diálogo no hay educación liberadora, porque no hay encuentro ni reflexión compartida, ni compromiso real. Educar es comprometerse, es no permanecer inmóvil frente a la injusticia. No basta con saber, hay que actuar. Hay que asumir que todo acto educativo es un acto político. Freire decía, mi presencia no es neutra en la historia, y la tuya tampoco. Cada palabra que enseñas, cada idea que siembras tiene el poder de emancipar o de domesticar. La educación como práctica de la libertad también implica una postura ética y política frente a la otredad. Para Freire, el otro no es una amenaza, ni un obstáculo. Es parte esencial de nuestro proceso de formación. La alteridad es el reconocimiento de que nos construimos en relación con los demás. Por eso, una educación verdaderamente transformadora debe ser inclusiva, abierta a la diversidad, respetuosa a las diferencias y comprometida con la dignidad humana. No hay libertad sin el otro, no hay educación sin comunidad. Por eso, la educación como práctica de la libertad no se hace en soledad, se construye con otros, porque solo en la alteridad nos reconocemos. El otro no es amenaza, es mi espejo, mi reflejo, mi posibilidad. Tolerar no es callar ante el intolerable, es convivir con la diferencia desde el respeto radical, es entender que no hay humanidad sin comunidad, no hay libertad sin un vínculo. Las ideas de Freire siguen siendo urgentes. En un mundo marcado por la desigualdad, el individualismo y la exclusión, hablar de educación como práctica de la libertad es más que un ideal, es una necesidad. En escuelas rurales, en movimientos sociales, en procesos comunitarios, su pedagogía sigue viva, porque la educación, lejos de ser una promesa abstracta, es una herramienta concreta para transformar nuestras realidades. Y en tiempos de crisis, educar críticamente es resistir, es proponer, es construir nuevas formas de ser en el mundo. En cada círculo de cultura, en cada aula abierta al diálogo, renace Freire. En cada maestra que pregunta en lugar de imponer, en cada estudiante que sueña, que duda, que exige, porque soñar también es político, porque la historia está por escribirse, y educar es escribirla en colectivo, con palabras nuevas, con voces múltiples, con manos de barro, tiza, lucha y ternura. Como dijo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso, educar no es solo transmitir conocimientos, es formar conciencia, es abrir caminos, es construir libertad desde el aula, desde la calle, desde cada palabra compartida. Educar es, al final, la forma más profunda de transformar la vida. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas. Y tú, que estás viendo esto, escuchando esto, sintiendo esto, estás educando, estás soñando. Y eso ya es un comienzo. El verdadero motor de cambio no está en la instrucción vacía, sino en la conciencia activa de los sujetos. Educar es más que transmitir conocimientos, es provocar preguntas, despertar la reflexión y generar acciones comprometidas con la transformación de la realidad. Hoy, más que nunca, en un mundo marcado por profundas desigualdades, por la exclusión y la desinformación, el legado de Freire se mantiene vigente, no como una receta cerrada, sino como una orientación ética y política que pone al ser humano en el centro del proceso educativo. Educar como práctica de la libertad implica asumir que toda educación es un acto político, que toda palabra puede ser semilla de cambio y que todo educador es, a la vez, un aprendiz del mundo. En escuelas rurales y urbanas, en aulas formales o círculos populares, su pedagogía vive cada vez que alguien se atreve a dialogar, a problematizar, a soñar. Porque mientras haya quienes crean en la capacidad de los pueblos para construir su historia, habrá razones para seguir educando desde la esperanza. Educar, al final, es un acto de valentía y también es un acto de amor. Y yo creo que el cambio debe empezar por algún lado, y así seamos 3 o 4 maestros de este curso que salgamos creyendo en la idea de que la emancipación es posible, eso nos va a permitir encaminarnos a creer que la transformación también lo es. Y por ahí se empieza, por creer que algún día la educación va a ser un vehículo transformador, lleno de capacidades y no creador de desigualdades, que va a ser un derecho obligatorio y bien dado, no dado a medias,
por partes o el que más plata tenga, y que de alguna forma se nos permita creer que existen experiencias significativas de educación popular que no solo replican discursos, sino que transforman realidades locales.